Una mujer afligida emergió de la sala del hospital después de despedirse de su hijo agonizante y, en el instante en que oyó a la gitana pronunciar aquellas palabras, quedó petrificada. Lucía Castro se secó los ojos irritados con un pañuelo de papel arrugado, esforzándose con intensidad por contener los sollozos que buscaban escapar de su garganta. Aquella madre soltera, valerosa y decidida, quien con empeño y dedicación había conseguido levantar su exitoso negocio de repostería y educar a su hijo, Alejandro, con principios ejemplares, se encontraba, en esa noche en específico, completamente incapaz de articular una sola frase con sentido. El día había comenzado de manera aparentemente normal, sin la menor señal de que algo sorprendente fuera a suceder. Lucía se había levantado temprano, a las 6:30 de la mañana, media hora antes de que sonara la molesta alarma de su hijo adolescente. Como parte de su rutina habitual al despertar, la mujer avanzó hasta la cocina con paso firme y rompió un par de huevos frescos en una sartén chispeante. Mientras el reconfortante y familiar aroma de mantequilla derretida y desayuno recién hecho saturaba todos los rincones del cálido y acogedor apartamento. La antigua tetera de porcelana inició un silbido penetrante justo en el instante en que Lucía, con cuidado, deslizaba la esponjosa y deliciosa tortilla de patata recién preparada sobre un plato de cerámica elegante. Puntualmente a las 7 en punto, los pasos fuertes de Alejandro resonaron a lo largo del pasillo, anunciando con precisión su llegada a la cocina. Esa puntualidad era un indicador claro de la meticulosa educación que su madre le había inculcado desde que era pequeño. «Buenos días, mamá querida», saludó con ternura, depositando un beso en la mejilla de Lucía antes de ponerse cómodo en la agradable mesa de la cocina. «Buenos días, mi amor», respondió ella, dibujando una sonrisa cargada de calidez, al tiempo que dejaba su plato con cuidado sobre la superficie. «¿Te apetece tomarte o prefieres un jugo de naranja recién exprimido en esta ocasión?» «Té caliente, por favor», contestó el muchacho con amabilidad, mientras probaba con agrado su desayuno habitual. Mientras consumían sus alimentos, madre e hijo intercambiaban comentarios sobre lo acontecido el día previo y organizaban lo necesario para la velada venidera, una tradición matutina muy apreciada por Lucía. Considerando que las noches de Alejandro solían estar repletas de actividad académica y compromisos laborales de medio tiempo. Con frecuencia, esos minutos tan plácidos y distendidos eran la única oportunidad de calidad y de conexión profunda que podían compartir a lo largo de la jornada. «Esta noche, tras una larga jornada en el trabajo, he quedado para ir al cine con Valeria», comentó Alejandro en medio de sus bocados. El gesto de Lucía se tensó levemente al oír el nombre de Valeria Hurtado, a quien siempre había considerado excesivamente atrevida con esas blusas demasiado ajustadas, escotadas y minifaldas. No coincidía con la imagen de vestimenta apropiada que Lucía creía más adecuada para su hijo. No obstante, era consciente de que no debía inmiscuirse demasiado en las elecciones sentimentales de Alejandro. «Está bien, cariño», fue todo lo que respondió, con un gesto afable. «¿Requieres algo de dinero extra ahora mismo?» El muchacho movió la cabeza con calma, arrugando el entrecejo para mostrar su desacuerdo. «No, ya tengo dinero suficiente en mi cuenta bancaria para cubrir mis gastos del mes». «¿Qué película planean ver esta noche?», preguntó Lucía por simple curiosidad, esperando de manera silenciosa que fuera algo entretenido y apto para su edad. Alejandro se limitó a encogerse de hombros. «No lo tengo del todo claro todavía. Valeria me dijo que se encargaría de escoger algo». Lucía contuvo una sonrisa cómplice, recordando con nostalgia sus años de juventud, cuando ella y el padre de Alejandro, Carlos, usaban las películas como excusa para pasar largos ratos dándose besos apasionados en la última fila del cine. El resto del día transcurrió con absoluta normalidad. Lucía se dedicó a hornear pasteles exquisitos y galletas para vender por la noche, mientras Alejandro se centraba en tareas correspondientes al colegio. La tragedia se presentó alrededor de las 10 de la noche, cuando una llamada súbita e histérica de Valeria desbarató por completo el mundo de Lucía. La voz estridente de la joven resonó con fuerza en el auricular, provocando que Lucía se estremeciera. «Por Dios, Lucía, te necesito ahora mismo».
Acabamos de ser atacados y Alejandro ha resultado gravemente herido en la pelea. El corazón de la mujer pareció detenerse y un temor escalofriante se apoderó de su cuerpo. Como que fueron atacados, ¿en qué lugar están? ¿Qué ocurrió? Inquirió con desesperación. Por favor, ven rápido. Estamos en el hospital Mora. Valeria, sobrepasada por la situación, no pudo controlar el llanto antes de terminar la llamada abruptamente. Lucía salió de su casa de forma apresurada y se dirigió rauda hacia su automóvil, aparcado en la entrada, abriendo la puerta con nervio y acomodándose en el asiento del conductor en un abrir y cerrar de ojos. Encendió el motor sin demora e hizo rugir el coche mientras los neumáticos chirriaban al tomar la curva que desembocaba en la vía principal. Su conducta al volante, normalmente cauta y respetuosa de las normas de tránsito, se transformó al instante en una manera de conducir imprudente y descortés. Comenzó a ignorar las señales de alto y los semáforos en rojo, lo que suscitó la ira de otros conductores, quienes respondían con bocinazos furiosos y gestos ofensivos. El único pensamiento en la mente de Lucía era llegar lo antes posible al lado de su hijo. La mujer irrumpió en la zona de emergencias del hospital, desaliñada y presa de una agitación incontrolable que rápidamente llamó la atención de una enfermera. A mi hijo lo atacaron salvajemente en plena calle, ¿podrías decirme dónde está ahora mismo? Se llama Alejandro Castro. Tras consultar en qué sección estaba hospitalizado, la enfermera condujo a Lucía a una sala de espera apartada, donde se hallaba Valeria, visiblemente estremecida por el llanto. Valeria, ¿qué pasó?, le preguntó Lucía con el rostro bañado en lágrimas, presa de la incertidumbre. La chica alzó la mirada con sus ojos enrojecidos. Estábamos saliendo del cine luego de ver la película, balbuceó llorando, y 3 tipos con pinta de buscapleitos se acercaron con ganas de armar problemas. Uno de ellos llevaba un cuchillo y apuñaló a Alejandro sin piedad ni motivos. Cielos, había sangre por todas partes, dijo Valeria entregándose al llanto. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban, como si se quedaran sin fuerza. El golpe brutal de las palabras de Valeria, que resonaban en su interior como un puñetazo en el estómago, la obligó a dejarse caer exhausta en una silla cercana, con el rostro pálido. De improviso, un doctor de semblante grave entró en la habitación y el peor de los temores de Lucía se hizo evidente de inmediato. Ella fijó la mirada en él, con la esperanza desesperada reflejada en sus ojos. Señora Castro, lamento informarle que las heridas de su hijo son de suma gravedad, confirmó el médico con un tono serio en la voz. El cuchillo, bastante afilado, se adentró en su cuerpo, atravesó diversos órganos críticos y causó daños considerables en la médula espinal. Hemos hecho todo cuanto nos ha sido posible, pero, a pesar de nuestros esfuerzos incesantes, el panorama no parece favorable. Se detuvo por un instante para permitir a todos asimilar la trascendencia de sus siguientes afirmaciones. Necesito que se preparen anímicamente para lo que pueda ocurrir en los próximos días. No, susurró Lucía con voz apagada, moviendo la cabeza como si se negara a creerlo. Lágrimas de pura congoja corrían sin control por sus mejillas, mientras su cuerpo se veía sacudido por sollozos desgarradores. No, por favor, Dios mío, no dejes que pase esto. No lo permitas, por favor. No hagas sufrir a mi niño, suplicó, aferrándose con determinación a la bata del doctor. Se lo ruego, hágalo todo por salvarlo. Dígame cuánto dinero hace falta, venderé cada una de mis pertenencias si es necesario. Por favor, no deje que mi amado hijo muera. El doctor, conmovido, retiró con cuidado las manos de Lucía y la abrazó, reflejando compasión en su mirada. Señora Castro, aquí el dinero no es la cuestión fundamental. Todo depende de la reacción del organismo ante semejante trauma. El joven presenta lesiones internas muy serias. En este caso, sin embargo, no concluyó su explicación. ¿Puedo verlo, por favor? Necesito despedirme de mi pequeño, suplicó Lucía, con una voz que se quebraba por la pena. El doctor asintió en silencio y la guió a la unidad de cuidados intensivos, donde Alejandro yacía inconsciente, rodeado de tubos y cables.
El pitido incesante de las máquinas que vigilaban sus alicaídos signos vitales era el único sonido en esa sala aséptica y helada. Lucía se desplomó en la silla junto a la cama, tomando entre sus manos la mano inerte de su hijo y acariciándole la mejilla pálida. «Mi niño bello», murmuró con la voz cortada, «mamá está aquí contigo, perdóname por no haberte protegido. Te amo con toda mi alma, por favor no me abandones», gimió. El dolor era tan abrumador que empezó a rezar con lo más profundo de su ser. «Oh Dios, te lo pido, dale a mi Alejandro la oportunidad de luchar por un futuro lleno de alegría. Atiende mi ruego, Señor, y concédele tu misericordia en este instante desgarrador. Padre de todo, quédate a su lado y cura sus heridas. Te prometo agradecer eternamente tu compasión». Tras interminables minutos de sollozos y palabras dichas con ternura, Lucía se alzó finalmente de su silla y depositó un beso de despedida en la frente sudorosa de su hijo. Al salir, abrazó fuertemente a Valeria, ambas incapaces de expresarse con palabras. Fue en la entrada del hospital cuando el destino de Lucía dio un giro inesperado. Una anciana de aspecto arrugado, envuelta en prendas andrajosas, se paró de golpe frente a ellas, mirándolas con ojos nublados. «Debes ubicar al padre del chico», declaró esa gitana, con un marcado acento romaní. «Tráelo aquí. Él es la chispa que reavivará la llama de la vida». Lucía solo fue capaz de quedarse boquiabierta, confundida y empezando a irritarse ante esa interrupción tan extraña. ¿Quién eres? No dispongo de tiempo para divagaciones. Pero la anciana insistió, y sus manos huesudas sujetaron el brazo de Lucía con sorprendente firmeza. «El sendero será duro, mas has de completarlo. La vida del muchacho depende de ello». Lucía se deshizo de la mujer y se encaminó al coche entre gestos de fastidio, desechando lo que suponía las ocurrencias de una persona ebria y sin hogar. Pero mientras se alejaba, las frases de la gitana se clavaron en su mente de manera perturbadora. Conocía la ubicación del padre de Alejandro. Se habían distanciado hacía más de 15 años tras una agria discusión, pero aún conservaba la última dirección conocida de él, cuando se mudó a la laguna. Eran casi 350 millas de viaje, y, de pronto, Lucía se encontró apagando la ruta principal y tecleando la dirección en su GPS. 8 horas después, llegó al silencioso barrio de Caracas, deteniéndose frente a una casa de una sola planta, iluminada por los tonos rojizos del sol al caer. Lucía inspiró profundamente, llenándose de coraje, y se aproximó a la puerta, golpeándola con firmeza en varias ocasiones. La puerta se abrió y mostró a un hombre de unos 45 años, cuya expresión, inicialmente desconcertada, se transformó en gesto de asombro e incredulidad. «¿Lucía? Lucía Castro, ¿qué diablos haces aquí?» Pese a la congoja que la embargaba, en el fondo de su mente Lucía no pudo reprimir un nudo en la garganta al verlo. Carlos González, el hombre con el que había compartido tanto, permanecía tan atractivo como cuando se conocieron. Su cabello oscuro aparecía salpicado de canas y algunas líneas se marcaban en el contorno de sus ojos, pero conservaba esos ojos verdes que ella recordaba a la perfección. «Carlos, necesito de tu apoyo», alcanzó a decir con una voz quebradiza mientras las lágrimas amenazaban con ahogarla. «Se trata de Alejandro, nuestro hijo». «Oh, Dios». Su cuerpo se estremeció con fuertes sollozos mientras se dejaba caer contra su pecho, aferrándose a él con desesperación. Los brazos de Carlos la rodearon con un instinto protector, sosteniéndola mientras ella descargaba su angustia. Y la condujo hacia el interior para sentarse juntos en el sofá hasta que Lucía recuperara la compostura y le pudiera explicar. «Alejandro fue víctima de un ataque», dijo al fin, entre respiraciones entrecortadas. «Lo apuñalaron varias veces. Los doctores no saben si sobrevivirá». La tez de Carlos se quedó sin color al aceptar esas palabras, que lo afectaron como un puñetazo directo al pecho. «No, Dios, por favor, no». Al ver cómo sus ojos, idénticos a los de Alejandro, reflejaban el terror y la aflicción, Lucía sintió que la congoja de él le multiplicaba el propio pesar. Sabía que ella, por pura tosudez y un confuso malentendido,
mantuvo a Carlos lejos de su hijo y se arrepentía de todo. Perdóname, Carlos, susurró con la voz rota. No tuve que. Sus vidas se habían venido abajo. Carlos se marchó varias semanas para hacerse cargo de su abuela convaleciente, con la promesa de volver tan pronto fuera factible. Sin embargo, un día vio a unos abusadores asediando a una mujer e intervino para auxiliarla, recibiendo una brutal paliza que lo llevó al hospital. Al salir de allí, regresó, pero se encontró con que Lucía había cortado todo contacto, rehuyendo escuchar sus justificaciones acerca del retraso. Trataba de encontrarte y contarte lo de Alejandro, pero mi orgullo me lo impedía, confesó Lucía. Dios, Carlos, si lo hubiera sabido, si hubiera tenido la mínima idea de que llevabas a mi hijo en tu sangre, lo sé, contestó Carlos, mientras secaba las lágrimas que marcaban la camiseta. Yo estaba tan malherido y preocupado por volver a tu lado, pero tú, te ofendiste, cerraste esa puerta de comunicación y ambos perdimos la oportunidad de criar juntos a Alejandro. ¿Serás capaz de perdonarme también? Carlos le levantó la barbilla y le limpió con el pulgar las marcas de llanto que surcaban las mejillas, mirándola fijamente a esos mismos ojos profundos de color azul que tanto había añorado. Éramos jóvenes y tercos, soltó con voz áspera. Ahora lo esencial es apoyar a nuestro hijo, sea cual sea el desenlace que le espera, ya sea largo o corto. Necesito verlo, Lucía, tengo que hacerle saber que estoy aquí para él. Lucía sintió esbozando una sonrisa insegura, mientras no le quitaba la vista de encima al hombre que en realidad nunca dejó de amar, por muchos rencores y años que los hubieran separado. En ese momento, la mujer se prometió en silencio que, si su hijo sobrevivía a aquella prueba, haría todo lo que estuviera en su mano para recuperar y mantener esa oportunidad que la vida parecía otorgarles. El camino de vuelta al hospital transcurrió con un silencio denso. Tanto Carlos como Lucía se sumían en sus propios remordimientos, reflexionando en su familia rota. Tan pronto llegaron, Lucía llevó a Carlos directamente a la UCI, con el pecho encogido al ver la figura frágil de Alejandro rodeada de tubos y máquinas que registraban sin cesar sus latentes signos vitales. Dios, farfulló Carlos, sintiendo que la voz se le atascaba en la garganta, mientras extendía una mano temblorosa para rozar la mejilla cenicienta de su hijo. Las lágrimas surcaban su rostro sin disimulo al contemplar cómo se desvanecían sus anhelos de paternidad. Lucía colocó afectuosamente un brazo alrededor de la cintura de Carlos y se apoyó en su hombro, ambos mirando con el corazón encogido la cama de su hijo malherido. En un momento dado, Carlos se giró hacia el doctor, quien había permanecido en silencio observando la escena. «Doctor, ¿me permitiría estar un instante a solas con él, por favor?», suplicaba con la mirada, y el médico asintió con solemnidad, apartando suavemente a Lucía para que lo acompañara afuera. Con la puerta cerrada, Carlos tomó una silla y sujetó con sus manos fuertes la mano inerte de Alejandro. «Hola, campeón, soy tu papá», musitó casi en un susurro. «Sí, sé que me ausenté y no tengo excusas, fue mi equivocación. Pero todo eso va a cambiar, ¿me oyes, Alejandro?». Después de un silencio cargado de emoción, la voz de Carlos se tornó más firme. «Si luchas, si peleas con todas tus fuerzas, estaré contigo para siempre. Tendremos tiempo de sobra para conocernos y forjar ese vínculo de padre e hijo que debimos tener desde hace años». Con un gesto delicado, apartó un mechón de cabello de la frente pálida de Alejandro, absorbiendo cada facción de su rostro, memorizándolo. «Tienes que salir adelante, hijo. Tu madre ha sufrido enormemente, y yo he sido un necio egocéntrico. Ella te necesita, y por Dios, yo también te necesito, más de lo que mis palabras pueden expresar». Los hombros de Carlos se sacudieron mientras liberaba en silencio años de frustraciones, ilusiones truncadas y oportunidades paternas perdidas, todo vertido en palabras enérgicas para su hijo inconsciente. «Seré el padre que mereciste desde el principio, y juntos disfrutaremos de cosas típicas de padre e hijo, jugar béisbol, ir de campamento, incluso sentarme a ver tus funciones escolares si lo deseas». Una breve risa ahogada salió de sus labios. «Sea lo que sea, lo haré, con tal de recuperar el tiempo perdido. Solo te pido que no me dejes ahora que he vuelto a encontrarlos a ambos».
Te amo, hijo. Permaneció así, en silencio, apoyado en la incómoda silla de plástico, con una mano agarrando la de Alejandro y la otra cubriéndose los ojos mientras el llanto seguía desbordándose. De esa forma lo encontró Lucía casi una hora más tarde, asomándose con los ojos todavía brillantes de esperanza ante la conmovedora escena entre padre e hijo. Fuera de la UCI, en la sobria sala de espera, Lucía descubrió a Valeria, aún en su vigilia inquebrantable, con la mirada cansada y enrojecida. La muchacha la observó con la esperanza marcada en su rostro, cuando ella se acercó. ¿Ha habido alguna señal de mejoría?, preguntó con la voz temblorosa. Lucía negó con un movimiento de cabeza, sintiendo compasión por el dolor que la joven experimentaba a causa de aquella desgracia. Entonces, la abrazó de forma maternal, acariciando sus alborotados rizos como si fuera una niña. Aún no, mi vida. Pero debemos mantenernos firmes y rezar por un milagro, le susurró. No tienes la culpa de nada, y estoy segura de que Alejandro es lo bastante fuerte como para reponerse. Valeria únicamente asintió, entrelazando su llanto con el hombro de Lucía. Siguieron así durante unos instantes hasta que un súbito revuelo en el pasillo atrajo su atención. ¡Ay, es el médico!, exclamó Lucía, separándose para ir hacia él con Valeria pisándole los talones. En efecto, el doctor caminaba hacia ellas con un gesto inescrutable bajo su mascarilla quirúrgica. El pulso de Lucía latió con fuerza por el miedo, hasta que vio que los ojos del médico se curvaban con una sonrisa indudable bajo la tela. Señora Castro, será mejor que se vaya preparando, dijo, bajándose la mascarilla para mostrar una amplia sonrisa. Parece que hemos sido testigos de un auténtico milagro. Las rodillas de Lucía casi flaquearon de alivio, mientras Valeria dejaba escapar un alarido de júbilo y, acto seguido, el doctor prosiguió, en las últimas horas. Los parámetros vitales de Alejandro han mostrado signos notables de estabilización. La actividad cerebral se ha incrementado y el cuerpo responde positivamente en lugar de deteriorarse. Francamente, no puedo explicarlo, pero parece que se está poniendo a salvo contra toda probabilidad. Ay, gracias a Dios, dijo Lucía con un hilo de voz, estrechando las manos de Valeria mientras ambas reían, llorando de alegría. ¿Podemos pasar a verlo?, preguntó con entusiasmo, comenzando a caminar ya hacia la puerta de la UCI, con Carlos alcanzándolas después de haber contemplado la emotiva noticia. El doctor asintió, reflejando también su propio gozo. Por supuesto, pero eviten que se altere demasiado. Aún continúa muy delicado, pero esto es simplemente un milagro. Carlos rodeó la cintura de Lucía con el brazo al seguir al médico, ambos sin palabras ante esa vuelta de la vida. Todos esos años llenos de resentimiento y arrepentimiento habían conducido a este instante, una segunda oportunidad para reconstruir su familia destrozada. Al llegar a la cabecera de Alejandro, Lucía apoyó su cabeza en el pecho de Carlos, sintiéndose agradecida en silencio por el consejo de aquella extraña gitana. Los días siguientes mostraron una recuperación sorpresiva y progresiva de Alejandro, lo que descolocó al personal médico. Carlos y Lucía permanecieron a su lado tantas horas como les era posible, haciéndole guardia y murmurándole palabras suaves de afecto y ánimo. Finalmente, una nítida mañana otoñal, casi 7 días más tarde, Alejandro recobró el sentido. Parpadeó confundido, antes de fijar la vista en las dos figuras inclinadas sobre él, exhibiendo el mismo gesto de emoción contenida. «Mamá», susurró con voz áspera. ¿Qué pasó? «Tranquilo, cariño», contestó Lucía, peinándole con cuidado la frente empapada en sudor mientras inspiraba para controlar el llanto de alivio. «Estás en el hospital, pero te pondrás bien. Nos has pegado un susto tremendo». El joven entrecerró los ojos, perplejo, cuando se posaron en la segunda persona presente, un hombre de mirada verde, que reflejaba ternura y nerviosismo al mismo tiempo. Carlos se dispuso a dar un paso al frente, aclarando su garganta mientras tomaba con cuidado la mano de su hijo. «Hola, campeón, soy tu padre, Carlos González». Los ojos de Alejandro adoptaron una expresión de sorpresa y perplejidad, pues muchas incógnitas se habían contestado de golpe. Lucía, notándolo, presionó el brazo de Carlos en un gesto de apoyo.
Sé que no he estado ahí, y no hay justificación alguna, prosiguió Carlos. Pero quería que sintieras que estoy a tu lado ahora y no pretendo ausentarme otra vez, siempre y cuando tú me aceptes. Sus ojos mostraban una incertidumbre dolorosa, temiendo que el chico lo rechazara por tantos años de ausencia involuntaria. Pero poco a poco, ante el asombro de todos, la expresión de Alejandro se volvió una sonrisa suave y su mano respondió débilmente al apretón de su padre. Sí, papá, logró decir, conmovido. A Carlos se le iluminó el rostro de una dicha difícil de describir. Desde ese día, durante las siguientes semanas, padre e hijo fueron tejiendo un lazo progresivamente creciente, forjando la unión que ambos se habían perdido durante tanto tiempo. Carlos le contaba sus vivencias de juventud accidentada y anécdotas cómicas de Lucía, logrando que Alejandro lanzara risillas aunque todavía sintiera dolor. Lucía, por su parte, se limitaba a mirar con alegría a los dos hombres de su vida reencontrándose, con el corazón rebosante de gratitud. En cierta tarde esplendorosa, Valeria llegó con su energía habitual, si bien atenuada por la culpabilidad que sentía tras el ataque. Al notarlo, Carlos y Lucía se marcharon, dándoles ocasión de hablar en privado. Entonces, Carlos tomó a Lucía de la mano en el pasillo y le dirigió una mirada profunda, como queriendo recuperar todo el tiempo robado. ¿Sabes? Nos han brindado una segunda oportunidad, comentó suavemente. No muchos reciben la fortuna de enmendar un error tan enorme. Lucía sintió que el corazón se le encogía ante la intensidad de sus palabras y la chispa inequívoca que aún brillaba entre ellos, pese a los largos años de confusión. ¿Te refieres a que deseas que lo intentemos otra vez?, preguntó con un deje de dudas, deseosa de resguardar su corazón, al mismo tiempo que experimentaba una ola de ilusión que llevaba largo tiempo contenida. Carlos acarició con un dedo la línea de su mandíbula, apartándole un mechón de cabello y acercándose más. Estoy diciendo que nunca dejé de quererte, Lucía Castro, ni un solo día en estos 15 años, y pienso pasar el resto de mi vida enmendando aquello que no pude hacer por ti y por Alejandro, si me dejan. Él se inclinó para darle ese beso tan aguardado, pero Lucía le presionó el pecho con una mano y lo miró, con los ojos humedecidos de felicidad contenida, aunque sacudiera la cabeza con cierta tristeza. Toda esta historia de conflictos y orgullo hubiera bastado para convencerme de no creer tan rápido tus palabras, murmuró con una sonrisa temblorosa, pero ya soy muy grande y no deseo seguir rechazando la felicidad de nadie. Y menos la mía. En esa ocasión, ella fue quien inició el beso, rindiéndose a la calidez de Carlos, reavivando con sorprendente facilidad la llama del deseo que nunca llegó a extinguirse del todo. En esa ocasión, ella fue quien inició el beso, rindiéndose a la calidez de Carlos, reavivando con sorprendente facilidad la llama del deseo que nunca llegó a extinguirse del todo. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para propagar este mensaje de amor y gratitud. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cuando publiquemos nuevas historias emocionantes para ti. Jamás habrían imaginado que las dificultades apenas comenzaban. Y así, en medio de la renovada esperanza por su hijo, Lucía y Carlos se vieron envueltos en un nuevo giro de acontecimientos. El aire en la habitación de hospital parecía menos denso esa mañana. Tras el reencuentro de Lucía y Carlos y el leve despertar de Alejandro, el personal médico notó un inusual ambiente de esperanza. Los pitidos de las máquinas se sentían casi acompasados con los latidos del corazón del joven, que, poco a poco, ganaba fuerza después de haber estado al borde del colapso. Lucía, al pie de la cama, no se separaba ni un instante de Alejandro. Había pasado la noche en un sillón incómodo, pero aquello no le importó, incluso ese sacrificio le parecía un regalo menor, si con ello podía absorber cada pequeña señal de mejoría de su hijo. Carlos, recostado en otra silla, abría los ojos de vez en cuando para vigilar a Lucía y comprobar que también estuviera bien. Aún no eran una pareja formal, ni tenían un futuro perfectamente delineado, sin embargo, el beso compartido la noche anterior y el reencuentro emocional que siguió les recordaban la intensidad de un amor que seguía latente.
mamá, susurró Alejandro con un hilo de voz. Lucía se incorporó de inmediato. Cariño, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Contestó con ternura y preocupación. El muchacho ladeó la cabeza. Aunque su semblante estaba pálido y ojeroso, sus ojos brillaban con cierta vitalidad. Sigo aturdido, pero no siento tanto dolor como antes. Carlos, que se había acercado en silencio, le dio un apretón leve en el hombro a su hijo. Me alegra mucho verte despierto, campeón. La voz le temblaba por la emoción contenida. El médico entró con pasos sigilosos, echó un vistazo rápido a las constantes vitales en el monitor y revisó el historial de nueva medicación. Las últimas pruebas sugieren que la cirugía de urgencia y las transfusiones han surtido efecto. Por increíble que parezca, no está habiendo complicaciones mayores. Esbozó una sonrisa comedida y añadió, aún es pronto para darlo de alta, pero va por buen camino. Para Lucía, esas palabras eran como un bálsamo. Podía respirar con algo más de tranquilidad. Se permitió, por primera vez en días, sentir un suave alivio en el pecho. Carlos, por su parte, cerró los ojos un instante, murmurando un gracias al cielo, o al milagro que lo hubiese escuchado. Ninguno de los dos podía obviar, sin embargo, el elefante en la habitación, la conversación pendiente con Alejandro acerca de lo que significaba la reaparición de un padre ausente durante tantos años. Y el chaval, aunque débil, tampoco tardaría en formular preguntas. Esa misma tarde, cuando el sol ya rozaba las ventanas del hospital con un tenue color naranja, y tras la visita breve de Valeria, que salió de la habitación más tranquila al constatar la recuperación constante de Alejandro, Lucía y Carlos se miraron en silencio. El muchacho estaba despierto, si bien algo somnoliento por los analgésicos. Hijo, comenzó Lucía con suavidad, sé que hay cosas que no comprendes aún. Quiero contarte por qué Carlos no ha estado presente, pero te pido, por favor, no te alteres. De momento, necesitas descansar y recuperarte. Alejandro parpadeó, un tanto confuso. Le dolía pensar, le dolía moverse. Sin embargo, la curiosidad y cierta punzada en el corazón lo impulsaban a entender qué había pasado para que la figura paterna brillase por su ausencia. Forzó una pequeña sonrisa para no preocupar a su madre. Tranquila, mamá. No voy a alterarme. Carlos tomó aire y asumió la responsabilidad de hablar. La verdad, hijo, es que hace muchos años quise estar a tu lado. Me marché a cuidar a mi abuela enferma durante un tiempo, y luego, ocurrieron malentendidos, resentimientos, orgullo por ambas partes, y acabé sin saber de ti ni de tu madre. Bajó la vista. Sé que no suena suficiente como excusa. Ojalá hubiese encontrado la forma de volver a nuestra casa, de recuperar la confianza de tu madre, y la tuya. Alejandro asintió, aún con dudas. No sé qué decir, murmuró con un hilillo de voz. Siempre pensé que mi padre simplemente no quería estar. Y ahora llegas y dices que fue un enredo. Lucía se sentó en el borde de la cama. He cometido errores, mi niño. Me dejé llevar por la rabia y el orgullo sin darle a tu papá la oportunidad de explicar lo que había sucedido. Me sentía engañada, abandonada. Quería protegerte, y al final te privé de conocerlo. No estoy orgullosa de ello. Las lágrimas asomaban de nuevo. Carlos apoyó su mano sobre la de Lucía, adivinando cuánto le costaba asumir su parte de culpa. Escúchame, lo más importante ahora es que te recuperes. Pero quiero que sepas, no me pienso ir a ninguna parte. Si me lo permites, me quedaré aquí, contigo y con tu madre. Por fin comprendo que la vida es muy frágil para desperdiciarla con rencores. ¿Te has casado alguna vez, Carlos? Murmuró Lucía con la voz entrecortada, sentada junto a él en el pasillo. Él negó suavemente. No. Hubo relaciones fallidas, pero nada que me llenara. Quizá en el fondo siempre pensaba en ustedes. La miró a los ojos. ¿Y tú? Durante un segundo, Lucía sintió que las palabras se le atascaban.
Ella tampoco había vuelto a contraer matrimonio, si bien tuvo algunas breves historias. Al final, nada le resultó tan especial como lo que vivió en su juventud con Carlos, aunque durante mucho tiempo se lo había negado a sí misma. Mi única gran prioridad fue Alejandro. Y, tal vez, jamás abrí la puerta lo suficiente para que alguien más entrara. Carlos la rodeó con su brazo, sin decir nada, abrazándola de forma cálida. Les aguardaba un futuro incierto, pero al menos habían recobrado la confianza y el afecto de antaño. Frescos en su memoria estaban los silencios y las discusiones que los alejaron. Esta vez, se esforzarían por comunicarse antes de echarlo todo a perder de nuevo. Mientras la fogata se iba apagando, el detective explicó que pretendía mantener vigilada la zona e instar a Carlos a colaborar con la investigación oficial. Usted deberá rendir testimonio contra los superiores que conforman esa red corrupta. Hay autoridades interesadas en dar un golpe definitivo. Pero también debe entender que está en riesgo. Carlos afirmó con la cabeza, consciente de que escapar o desentenderse no era una opción si quería detener a los responsables. Lucía se acercó y le apretó el brazo con fuerza, mostrándole su apoyo incondicional. Al otro lado, Alejandro escuchaba con expresión aturdida, pero con la misma determinación que corría en la sangre de sus padres, si aquel sufrimiento podía servir para romper una cadena de ilegalidad y violencia. Era el momento de actuar. A pesar de la desazón, un extraño sentimiento de unidad brotó de todos. Lucía, Carlos y Alejandro comprendieron que la única forma de vencer el peligro era caminar juntos, sin secretos, dando la cara a la adversidad. Tal vez esa adversidad tenía un propósito, limpiar el veneno de los engaños que había carcomido su familia durante años. Y, en medio de las brasas que se consumían, se prometieron que, pase lo que pase, saldrían adelante. Juntos. A la mañana siguiente, mientras la luz clara del alba iluminaba la cabaña, Lucía tomó la mano de Carlos y la de su hijo, uniendo esa cadena de la que tanto carecieron. El doctor de la clínica rural revisó las heridas de Alejandro, confirmando que su recuperación avanzaba bien y que podía mantener un régimen de paseos cortos y fisioterapia ligera. Ese soplo de optimismo los alentó a planear el siguiente paso. Con ayuda del detective Rivera, se prepararían para colaborar en desmontar la red mafiosa dispuesta a castigarlos. Haremos justicia por lo que te han hecho, hijo, prometió Lucía. Alejandro, sutilmente, le sonrió con un deje de valentía, y esta vez, nadie nos separará. Esa noche, mientras la familia cenaba un caldo sencillo cocinado por Lucía en la cabaña, Carlos quiso decir algo que le rondaba la mente. Sé que todo esto es duro. Pero también me ayudó a entender la suerte que tengo de haberlos recuperado. Miró a Alejandro. Me has dado la oportunidad de ser parte de tu vida, aunque sea tarde, y no lo desaprovecharé. Se volvió hacia Lucía con una sonrisa que, pese a la incertidumbre, irradiaba afecto. Y he recuperado a la mujer que siempre quise. Lucía bajó la vista con timidez, aunque su corazón palpitó con fuerza al sentir la mano de Carlos sobre la suya. Había miedo. Sabían que quedaba un doloroso camino para encarcelar a los agresores y desmantelar las redes corruptas, pero cuando ella miró a su hijo y al hombre que había amado desde joven, sintió que la vida les brindaba un regalo incomparable, la ocasión de reconstruir un hogar hecho de segundas oportunidades y amor inquebrantable. Así, llenos de incertidumbre pero impulsados por un coraje firme, se dispusieron a encarar los desafíos que vendrían. Porque para quienes han sufrido la cercanía de la muerte y la pérdida, cada nuevo amanecer se convierte en un precioso recordatorio de que el amor y la familia pueden triunfar incluso en medio de las sombras más oscuras.